dicho, ¿no? Una sociedad que normaliza la discapacidad es mucho más capaz. Cuando estaban los medios de comunicación, por eso, pues incorporaba, me parecía interesantísimo, personas con secciones que daban a conocer a la generalidad lo que para algunos era una vivencia particular, porque sabíamos, y yo he sabido siempre, que esa vivencia particular también la iba a vivir yo en cualquier momento de mi vida. Que no se venda en publicidad los mismos artículos que se venden para la ciudadanía en general, teniendo ese guiño de presencia de personas con discapacidad que también las usan, me pareció absurdo, porque vas a sacar el dinero de venderte el perfume igual a ti que a mí. Desde las emisiones públicas hay que favorecer la visibilidad de esas desigualdades que, si se visibilizaran mucho, serían mucho más iguales. Si se ponen en la piel del otro, es fácil comprender los méritos del otro, porque es más fácil andar que ir en silla. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, afectuoso saludo para ti que semana tras semana estás prestándonos tu atención con los personajes e invitados y toda la buena información de la discapacidad de Sevilla y su provincia en esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla. Un gusto estar compartiendo contigo un nuevo episodio de esta gran apuesta de COSENFE Sevilla por visibilizar el colectivo de la discapacidad en Sevilla y su provincia. En esta ocasión tenemos como invitado a un colega, un periodista con amplia trayectoria en los medios de comunicación en este país, en España. En la década de 1980 inicia en Radio Cadena Española. Dirige y presenta algunos de los primeros programas de Canal Sur Radio. En 1991 entra como presentador en Antena 3 TV. En esos años 90 presenta distintos programas en Canal Sur TV. En los años 2000 dirige A Vivir Andalucía en la cadena SER. Y así una amplia trayectoria en radio, televisión y prensa. Además, reportero de festivales de cine iberoamericanos, como el de La Habana, el de México, entre otros países. Posee también el premio Sermi Andalucía por visibilizar la discapacidad en los medios de comunicación. Es también actor de teatro, de cine y de televisión. Estudió arte dramático, por supuesto, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Es el actual presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Nos referimos a don José Francisco Domínguez del Postigo. Bienvenido, José, al podcast Las Voces de la Inclusión. Bien hallado, es un placer estar contigo. Además me gusta escucharte, tienes un timbre de voz bonito. En estos días en que no se valoran muchas veces los medios de comunicación, las herramientas fundamentales, yo creo que está muy bien que estés haciendo podcast con tu profesionalidad como periodista y además con una buena herramienta, en este caso, de voz, ¿no? Muchas gracias por el elogio. Bienvenido. Comenzamos este episodio que promete muchísimo de información inclusiva y de periodismo inclusivo para toda nuestra audiencia. @COSENFE Sevilla. Cuentas en redes sociales. Por favor, síganos allí y esté pendiente de nuestro canal oficial en YouTube, @COSENFE Sevilla. Suscríbase, active la campanita y estará enterado semana tras semana de un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión. Empezamos, como siempre, con nuestra frase de la semana. No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver a una persona como una más. Esta frase la dijo Robert Hensel, poeta y activista en el campo de la discapacidad. José Francisco, ¿cómo le parece a usted esta frase dicha por una persona que trabaja con el tema de la discapacidad y además es persona con discapacidad? Bueno, me parece una frase muy inteligente y me parece una obviedad. Yo te la puedo complementar con otra sin aparentemente ser una persona con discapacidad, pero sabiéndome discapacitado para muchas cosas. Y puede ser que una sociedad que normaliza, en la línea precisamente de la frase que me has dicho, una sociedad que normaliza la discapacidad es mucho más capaz. Entrando en materia con nuestro invitado de hoy, queremos empezar preguntándole, desde que usted ha asumido el cargo como presidente de este organismo autonómico, como es el Consejo Audiovisual de Andalucía, ¿cuáles son esas acciones en materia de visibilidad de la discapacidad que ha emprendido y que se esté ejecutando actualmente
en este organismo del Consejo Audiovisual de Andalucía en favor de la población con discapacidad? Bueno, es relativamente fácil hacer lo que estamos haciendo porque la ley nos obliga, y eso está muy bien. Claro, es una de las funciones de este órgano de autogobierno que sale del Parlamento andaluz, soportado financieramente por la Junta de Andalucía, que pagan todos los ciudadanos de Andalucía, discapacitados, no discapacitados, y etiquetas innecesarias y poco inteligentes al margen. Yo, cuando en toda mi época como periodista o como persona del mundo audiovisual, pues claro, yo he normalizado, porque he estado rodeado de personas que lo son, porque he celebrado cuando desde el punto de vista de una discapacidad física ponían una rampa al lado de mi portal, porque así podía llevar mejor a mi hijo en el carrito, o cuando me caí de la moto pues podía yo bajar mejor las escaleras con la rampa. Quiero decir, todos somos susceptibles de mejorar nuestro entorno y la comprensión de la convivencia con el otro en cualquier momento de nuestra vida, bien por una circunstancia fortuita, bien porque nos llega a una edad provecta, bien porque efectivamente nazcamos tocados por una situación de discapacidad congénita o sobrevenida, ¿no? Es igual si es que todos vamos a necesitar de la mejora de nuestros entornos y de la mejora de nuestra convivencia. Cuando estaban los medios de comunicación, por eso, pues incorporaba, me parecía interesantísimo, personas con secciones que daban a conocer a la generalidad lo que para algunos era una vivencia particular, porque sabíamos, y yo he sabido siempre, que esa vivencia particular también la iba a vivir yo en cualquier momento de mi vida, y porque me ayudaba a comprender a los demás. Es como hablar un mismo idioma. Mientras más idiomas sabes, más cercano puedes estar de lo que piensa otro ser humano que puede interrelacionarse en tu vida por 1000 motivos diferentes. Ya verás cómo la vida te va a llevar a ellos. Pues exactamente por lo mismo. Y aquí, porque sectores de la población que puedan ser más vulnerables a, por ejemplo, criterios como la accesibilidad a los medios de comunicación, tienen que ser defendidos por el Consejo. Hay un apartado importante en el informe anual publicado por el Consejo Audiovisual de Andalucía, versión 2023, que usted preside, y en ese capítulo 1.5, exactamente en la página 49 de este informe, hay plasmada allí una gráfica y unos datos que a todas luces muestra una realidad que compete a nuestro colectivo con discapacidad, en los medios de comunicación específicamente. En ese sentido, queremos saber de voz suya cuáles son esos medios de comunicación de la Comunidad Autónoma de Andalucía que tienen el porcentaje más bajo en la agenda informativa sobre el colectivo. Están ahí, podéis comprobar perfectamente los porcentajes, pero primero porque están bastante igualados para nuestra tristeza, porque están casi todos en una muy baja percepción y exposición al público en general de las personas con discapacidad. Eso por un lado. Luego, ¿para qué señalar los que tienen decimales por abajo cuando más o menos están todos en el mismo relativa rango? merma? Claro, en relativa merma. Segundo, porque tampoco sería justo descontextualizar unos medios sobre otros. Hay medios que tienen más presupuestos, más posibilidades, más personas trabajando, y otros medios que son muy humildes, que les cuesta muchísimo más llegar a los estándares mínimos a los que la ley obliga, porque tienen unas estructuras muy cortas, ¿no? Entonces tampoco podríamos entrar como elefante en cacharrería exigiendo máximos. Esto no quiere decir que no tengamos la obligación, y así lo hacemos, de advertir, y en algunas ocasiones incluso se llega a sancionar en función de lo que la ley nos posibilita, a medios concretos que no lo hagan. Pero claro, yo creo que está mejor concienciar, recordar los aspectos legales y las obligaciones, sobre todo a las televisiones y a las radios públicas, que son las que efectivamente tienen más presión desde la administración pública, por ley, quiero decir, ¿no? Que recuerden efectivamente sus obligaciones. Que den el ejemplo. Claro, pero sobre todo concienciar de por qué el hecho de hacerlos les aporta un valor reputacional y una cantidad de audiencia a la que probablemente no han llegado. No están seduciendo, porque llegan porque si tú quieres ver una serie o quieres ver un programa concurso o quieres escuchar un informativo o verlo, pues seas o no persona con discapacidad, volvemos a lo mismo, lo vas a hacer igual. Lo vas a hacer igual. Pero si además ves reflejada una percepción que tiene
mucho que ver con tu vida cotidiana como persona perteneciente a un colectivo, pues te vas a sentir mucho más cercano a ese canal. Una identificación. Claro, te vas a sentir mucho más cercano. Entonces, más que ajeno, ¿no? Aunque todos compartimos, como ciudadanos, la mayoría de las cosas que salen en un informativo, o la mayoría de las veces que te puedas reír en un concurso divertido, o un documental o una serie que te apasiona, etcétera. Sí, es que lo compartimos todo. Pero ¿por qué esos elementos que identifican a un colectivo tan importante no son reflejados con mayor exposición pública en los medios de comunicación, ¿no? ¿O por qué no se facilita más para algunas personas con una discapacidad concreta oír mejor, poder hacer el seguimiento mejor de una trama, de una película, etcétera, etcétera, ¿no? Con sí, herramientas. Claro, para sordos, por ejemplo, o para sordomudos o tal. Quiero decir, todos sabemos que hay muchas posibilidades y que la ley tiene unos parámetros que hay que seguir en función del tipo de medio de comunicación. Eso está en la ley, ahora no os voy a cansar por cosas. Yo creo que entrar en ese proceso de comprensión, de ir advirtiendo y de ir tratando de seducir, utilizo sin ningún pudor el término, que es un término muy amplio, no solo se refiere a una seducción erótica o afectiva, claro, ¿por qué no hacerlo? A mí me sorprendió mucho, y lo veréis por ahí en alguno de los informes del Consejo, comprobar una vez más que, por ejemplo, en la publicidad, bueno, pues cuando se hacen anuncios de perfumes, pues no se tenga ni una leve referencia en algunos de esos anuncios tan chulos, tan bonitos, en que en algún momento se pueda ver algún tipo de persona con discapacidad echándose colonia. O sea, quiero decir, o cuando se venden zapatillas de deporte, pero bueno, porque no se piensa que hay, pero si existe un mundo de paraolimpiadas y de deporte en el mundo de discapacidad que es, por favor, que tiene una cantidad de personas que lo practican y que es heroico y que es muy atractivo para, no sé, el mundo de la publicidad me chocó más que todos los demás, porque las personas con discapacidad pueden ser más o menos protagónicas en un informativo, pero no necesariamente menos que a lo mejor las personas de una etnia minoritaria, que forman parte también de la ciudadanía, o las personas que tienen a lo mejor un ámbito profesional muy concreto, o las personas que tienen una dolencia concreta, crónica, que no entra directamente en el mundo de la discapacidad. Pero hombre, que no se venda en publicidad los mismos artículos que se venden para la ciudadanía en general, teniendo ese guiño de presencia de personas con discapacidad que también las usan, me pareció absurdo, porque va a sacar el dinero de venderte el perfume igual a ti que a mí. Eso correcto. Es estúpido. Y usted lo acaba de decir muy bien con el tema deportivo. Por ejemplo, los Paralímpicos. Vemos la afluencia tan grande de cubrimiento periodístico para los convencionales, que son ahorita en un par de semanas en París, pero en la misma ciudad, un mes después de la inauguración de los convencionales, vienen los Paralímpicos. Y no es la misma difusión, no es el mismo cubrimiento, no son los mismos patrocinadores y no tiene la misma importancia. Claro, y se avanza mucho, ¿eh? No nos vamos a poner aquí ni las medallas de parecer los más igualitarios del universo, porque no sería justo que yo quiera aquí parecer que soy guay en ese sentido, ¿no? Aunque digo guay para que se entienda el término popular, no por frivolizar, ¿no? Hemos avanzado mucho, no vamos a estar llorando y diciendo que somos la peor sociedad reconocible en los aspectos de igualdad, pero es que no se entiende. Es absurdo no hacerlo. Si es absolutamente atractivo, es épico a veces ver algunas competiciones de los Paralímpicos, ¿no? Y como hay personas que tienen efectivamente unas mermas físicas, porque yo no soy de los que se esconden. Yo no voy a decir que es mejor no tener manos que tener manos, yo no soy imbécil, ¿eh? Lo que defiendo es que tiene que ser exactamente igual tratado un ciudadano con ellas que sin ellas. Es que es distinto, son aspectos distintos, ¿no? Entonces, no lo entiendo, es que no lo entiendo. Es que yo creo que efectivamente es interesante y que además, desde las emisiones públicas, hay que favorecer la visibilidad de esas desigualdades que, si se visibilizaran mucho, serían mucho más iguales. En ese sentido, hacemos lo que podemos y llegamos hasta donde llegamos. Tampoco vas a obligar. Quiero decir, ahora dirían, oiga, que la libertad de expresión a mí me deja elegir lo que hago porque es que no puedo meterlo todo. Es verdad, pero usted sí tiene unas responsabilidades legales y otras éticas y morales. Hasta ahí sí, y en eso estamos. Es el momento del dato o la cifra de la semana. Ya lo había usted mencionado,
que en el punto de los porcentajes están casi todos igualados, y me refiero a la Ley Andaluza de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, aprobada en septiembre de 2017, en el cual dedica un capítulo específico al sector de los medios de comunicación, Claro. y al sector de la publicidad, con el fin, pues, de mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad, y sobre todo en Andalucía, e igualmente transmitir una imagen real de las personas con discapacidad. En ese informe, en el cual todavía estamos refiriéndonos, del año 2023, emitido por el Consejo Audiovisual de Andalucía, muestra que hay un 0,69% total de noticias sobre discapacidad, no alcanza ni al 1%, en toda la comunidad autónoma, y el 0,78% de duración en tiempos totales. ¿Cómo entender, señor José Francisco, el por qué se sigue manteniendo esos datos tan bajos, a pesar de que en la Ley Audiovisual de Andalucía del 2018, un año después de la Ley de Discapacidad del 2017, se subieron los porcentajes, los ratios previstos en comparación con la legislación nacional en España? Sí, la Ley Audiovisual de Andalucía además tiene en líneas generales, incluso respecto a la última Ley General de Comunicación, que es de rango jerárquico superior, que se aprobó en julio de 2022, porque la directiva europea obligaba a hacer muchos cambios en la Ley General anterior. La Ley Audiovisual de Andalucía, que todavía está terminando el desarrollo reglamentario para ajustarse a la nueva ley, etcétera, siempre ha tenido unos estándares mayores de exigencias, eso hay que decirlo, cuando no contradice ley, claro, cuando no contradice ley, si no nos sirve de nada que tú obligues a un prestador, que es como se suele llamar a los medios de comunicación desde el punto de vista de la terminología legal, no sirve de nada que tú le obligues a unos parámetros determinados si están por debajo de la ley general que está por en superior rango, ¿no? Pero donde no hay una catalogación, quiero decir, obligada menor, la ley audiovisual andaluza siempre ha ido a máximos y a mayores, y a mayores exigencias en todos los sentidos. Y bueno, yo creo que eso es un avance social importante, ¿no? Pero hay algunas matizaciones. Tú hablabas fundamentalmente en el informe de los informativos. Cuando la ley de discapacidad habla de la presencia que se quiere tener y tal, habla de la presencia en los contenidos generales, no solo en los informativos. Es verdad, había un viejo aserto, y esto te lo digo como colega, como periodista, de que good news, no news. Quiero decir, las noticias buenas no son noticias. No suelen salir en los informativos, ¿no? Yo creo que para mal de todos, por muchas cosas. Pero todo esto hace, como se suele hacer normalmente en la información, buscar un titular que enganche, etcétera. Todo esto hace que, hombre, buscar algo en concreto que sea del mundo de la discapacidad para que tenga tirón dentro de lo que es la escaleta de un informativo diario, pues claro, habría que hacer ese esfuerzo. Pero es que no solo hablamos, insisto, de informativos. Tenemos que hablar de los contenidos completos de cada cadena, porque se pueden hacer programas, se pueden incluir en las tertulias personas que reflejen una discapacidad determinada y que hablen un poco de todos, pero así se sienta representada una población de un colectivo determinado. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, es verdad, insisto, que el informe al que te refieres respecto al 0,60 y poco es el informe que hicimos, lo mismo que hicimos uno en publicidad, ahora estamos trabajando en uno de la programación en general, son informes que vamos haciendo. Lo importante es que este órgano tiene 2 informes ahora mismo comprometidos cada año sobre discapacidad, de una forma u otra, en los medios. Yo creo que eso sí puede resultar interesante porque estamos implicados en ese punto, ¿no? Al margen de otros muchos informes de otras cosas que se hacen, del barómetro audiovisual de cada año, de la jornada anual que montamos cada año, de los foros, etcétera, ¿no? Pero lo que te va a sorprender más es que ese 0,60 y tantos era mejor que otros años. Por supuesto. Quiero decir, volvemos al optimismo irónicamente, ¿no? Efectivamente, siempre es muy poco. Siempre es muy Mal de poco. Muchos puntos Claro, suspensivos. Bueno, siempre es muy poco. Si vamos a mirar que eso puede ser incluso bueno, porque si good news, no news, es que no ha habido noticias malas que reflejar, que tenga al mundo de la discapacidad detrás, bueno, vale, mejor que sea así, pero hombre, cualquier formato es bueno para visibilizar, y más en positivo. Hablabas de los Paralímpicos, es que no podemos ver un mega crack que está entrenándose ahora para los Juegos Olímpicos en un informativo. Y por ejemplo, que Andalucía tiene... Hombre, por favor, nosotros hemos tenido medallas olímpicas. Productores, por ejemplo, el presidente de nuestra federación. Claro, ha estado Juan José ha sido deportista en baloncesto en silla de ruedas. Cuando estuvimos hablando hace poco aquí en el Barcelona despacho, 92. Claro, yo le recordaba a Juan José que tenía entre mis amigos a Joaquín Fernández y a ay, se me ha ido una tiradora olímpica que se trajo
la medalla de oro también. Bueno, ahora se me vendrá que son de Málaga en concreto, como yo y tal, y que son amigos míos, quiero decir. Tenemos, claro, gente potente también que ha sacado. Todo eso podría ser reciclado como una pieza dentro de toda la escaleta informática. Sí, sí. Bueno. Usted como colega de este servidor, periodista, y que ha trabajado con periodismo para la inclusión de las personas con discapacidad, o que le llamamos periodismo para la inclusión, ¿sabe usted que hay aquí 800.000 personas con discapacidad habitando esta comunidad autónoma? Es una de las comunidades autónomas con mayor presencia de población en condición de discapacidad. Ahí es donde la visión de los medios de comunicación, y que desde COSENFE Sevilla le apostamos precisamente a que la visibilidad de la discapacidad sea normalizada en los medios. Por eso es la razón de ser de este podcast. La pregunta es, ¿por qué los medios de comunicación no se interesan por las crónicas de las personas con discapacidad cotidianas, que no necesariamente tienen que ser heroicas como los deportistas que ganan algo, sino aquellos que trabajan día a día en Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Almería, en toda la comunidad autónoma, sacando adelante sus proyectos de emprendimiento, sus profesiones o sus familias? Hay historias interesantes, bien no sean good news, pero historias interesantes para mostrar en los medios de comunicación. Sí, son good news, son good news. Por eso, desgraciadamente, no news. Tal como está planteada la formación de los contenidos informativos. La pregunta siempre es pertinente y hay que seguir haciéndola. Sí. Lo que yo te puedo responder es que si te respondo como presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, hay que hacer más. Ahora, si te respondo como periodista durante prácticamente 40 años de mi vida, te puedo decir que hay que trabajar en seducir a los medios para que efectivamente hay que trabajar, trasladar esas historias. Durante mucho tiempo, por ejemplo, a través de la ONCE a mí me han llegado algunas de esas historias de superación y me llegan llamadas y los departamentos de comunicación tienen que estar trabajándoselo mucho. Muchas veces también dicen, pero es que no me cabe, es que tengo 20 minutos y tengo que meter publicidad para tal y encima esto es que no engancha. Tú dices, que no engancha, mira, mételes. O sea, hay que conocer un poco los medios, hay que conocer un poco los formatos televisivos, radiofónicos de la prensa, cómo funciona, y desde la técnica del periodismo facilitar al máximo que esos profesionales, que algunas veces son 4 gatos trabajando en redacciones que antes tenían mucho más gente. No vamos a hablar ahora cómo está el periodismo ante el reto digital, todo es a veces complejo, y cómo se trabaja a veces por las audiencias para sacar dinero por publicidad en los medios privados, y lo que cuesta a veces a los medios públicos entender que son medios públicos y que por ley tienen que sensibilizar, tener unos contenidos determinados, etcétera, etcétera. Yo entiendo que las exigencias son muchas, pero insisto, esa pregunta siempre es pertinente y no hay que dejar de hacerla. Pero también debemos hacer una autoevaluación de quienes estamos ejerciendo el periodismo o ahora ejerciendo una responsabilidad pública que tiene entre sus obligaciones la defensa de sectores vulnerables frente a posibles abusos mediáticos o no reconocimiento de los medios de comunicación de su realidad, y tenemos que buscar las herramientas y las maneras de tratar de conseguir interesar a esas escaleras. Partiendo de que la premisa de que el silencio es también una posición política, asumen los medios de comunicación, ¿cómo se posiciona el Consejo Audiovisual de Andalucía frente a la invisibilidad de la población con discapacidad, considerando de que se puede exigir a través de lo que ya está establecido en la ley audiovisual, en la ley de discapacidad, de alguna forma buscar de que la discapacidad sea más corriente en los medios? ¿Qué propuesta creería usted como presidente y como periodista que es? Mira, en positivo intentamos siempre valorar cuando se hace algo en ese sentido por parte de un medio, sobre todo medios públicos, porque a no ser que fuera algo, quiero decir, ilegal o éticamente reprobable, en los medios privados no vamos a intervenir, porque no le podemos decir cómo van a hacer sus contenidos por encima de la ley, quiero decir. Volvemos a lo mismo, libertad de prensa, libertad de expresión y tal. Por supuesto, cuando es reprobable, vamos a estar vigilando esa responsabilidad vigilando obligatoria y los vamos a rápidamente advertir, y si está dentro de nuestra capacidad, en función de dónde esté ese medio, para quién emita, etcétera, sancionar. Pero a los medios públicos intentamos en positivo valorarles cuando hacen algo para que se sientan efectivamente y tengan ese marchamo con certificado institucional del Consejo. Es decir, oye, que nosotros nos ha valorado el Consejo este programa, oye, que nos ha valorado dar este tipo de información. Entonces, en ese sentido tenemos esa posibilidad que tratamos de hacer. Y luego, hombre, con nuestros informes lo que estamos haciendo es presionar. Volviendo a este mismo informe que se ha publicado a final de 2023, que tiene que ver con toda la
el seguimiento del 2023 del Consejo Audiovisual de Andalucía en los medios de comunicación, ahí hacen un estudio de ciertos canales locales. Pero, por ejemplo, para hablar solo de la provincia de Sevilla, ciertos municipios como las Cabezas de San Juan, El Rubio, Pilas, Lebrija, que sí cuentan con televisiones locales. Públicas, además, que dependen de los ayuntamientos. Sí. Correcto. ¿Cuáles han sido esos criterios para elegir ciertos canales de televisión de municipios andaluces y otros no? Fundamentalmente, para llegar a estándares muy altos de exigencia, las televisiones públicas, como te decía antes. La mayoría están asociadas al ayuntamiento, tienen frecuencias que han sido evidentemente aprobadas por la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia, y nosotros, insisto, como órgano de autogobierno independiente que tiene que estar velando porque los contenidos cumplan con la ley y con las exigencias éticas que consideramos adecuadas, nos fijamos fundamentalmente en ellos. La gran mayoría, a veces no llegamos técnicamente a todos, pero prácticamente todos están monitorizados de los medios locales públicos, que son sobre los que te digo que, excepto porque fuera, nosotros captamos señales de todos. Quiero decir, pueden ser privados o públicos, pero a los que nos dedicamos fundamentalmente a hacer informes, a estudiarlos, etcétera, tal como la ley nos obliga, es a los públicos. Y esos que has mencionado están vinculados a ayuntamientos y tienen presupuesto público y licencia pública. Claro, quizás en el informe no aparecen allí el de Rubio, las Casas de San Juan, Pilas, Lebrija, que sí cuentan con esas televisiones locales. Porque hacemos, depende cada año. O sea, las competencias entonces es en todas las TVs. Todas. Locales, municipales, públicas y privadas. Todas. En todas. Okay. Todas. Puntualmente, en temas de discapacidad, ¿cuáles son esas acciones a futuro que tiene pensado el Consejo Audiovisual de Andalucía que usted está liderando en estos momentos para favorecer que la incidencia y la visibilidad de la discapacidad sea constante en los medios de comunicación? Muy bien, la primera te la acabo de decir. En vez de informar sobre aspectos de presencia de discapacidad o de promoción de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, cada año, o un año sí, a lo mejor otro no, un solo aspecto y tal, vamos, ahora mismo ya lo estamos haciendo, hacer 2 por año en aspectos distintos de la programación a nivel genérico, de una parte de la programación, como podría ser el que te he dicho en la publicidad que se emite, o de solo los informativos, a lo mejor podemos hacerlo solo de los programas especiales, de los concursos, y uno siempre la programación genérica, o sea, van a ser semestrales, ¿no? Eso ya es un paso que hemos dado en esta legislatura. Por otra parte, vamos a seguir en la medida de las posibilidades del órgano y de toda su capacidad técnica y de toda su personal, vamos a seguir tratando de, en positivo, que probablemente en ese aspecto no puedo hablar, sería injusto de todo lo que se haya hecho en los 19 años anteriores, pero vamos a centrarnos estratégicamente en tratar desde lo positivo, en valorar, en tratar de, agradecer, insinuar, promover. Campañas de sensibilización. Que las programaciones, hacer una campaña de sensibilización para, desgraciadamente, el presupuesto que tiene este órgano nos resulta difícil porque valen caras. Pero con imaginación se puede llegar, sin hacer una gran campaña, ¿no? Que a lo mejor sí puede hacer una consejería de sanidad, una consejería de educación, ¿no? Pero sin poder hacer una gran campaña sí se puede llegar a través de nuestras propias redes, a través de los propios prestadores con los que tenemos relación obligada. Unos foros con ellos. Eso es, en eso estamos trabajando y vamos a estar muy centrados desde lo positivo, porque muchas veces cuando ves que, como hablábamos antes, hay medios que no están capacitados para estar muy dedicados, porque tienen poco personal, porque, por ejemplo, en ese aspecto llegas mucho mejor a que tengan en cuenta a la población con discapacidad, dándoles opciones, imaginativamente diciendo, pues podríais hacer esto, favoreciendo a lo mejor esto, o mira, esto que se hizo en un momento determinado lo podríais aplicar, nos va a costar dinero, le dedicáis poco tiempo y nosotros lo vamos a valorar o podemos trabajar. Estamos un poco en esa dinámica. Bien, querida audiencia, ustedes están escuchando de voz del presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía todo lo que tiene que ver con la incidencia en la discapacidad en los medios de comunicación de esta comunidad autónoma. Luego de escuchar toda esa parte técnica, es momento de conocer ese lado humano detrás del periodista, del profesional, del presidente, del actor.
que es José Francisco Domínguez del Postigo. Pero antes queremos recordarte a ti que nos escuchas a que te suscribas en nuestro canal oficial de YouTube, @COSENFESevilla, y así podrás estar atento a la emisión de cada episodio todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana, hora peninsular. José Francisco, tenemos conocimientos que ha estado trabajando mucho tiempo en el periodismo para la discapacidad o periodismo inclusivo. ¿De dónde le viene ese interés por visibilizar este colectivo puntualmente? Domínguez del Postigo ha sido un periodista casi 40 años, como te decía antes. Por lo tanto, si te he dicho antes que una sociedad que normaliza la discapacidad será una sociedad mucho más capaz, y que discapacitados somos todos en algún momento de nuestras vidas, pues obviamente quiero que mis hijos vivan en una sociedad más humana, que tenga una mejor convivencia conociendo y respetando al otro en su diversidad, en cualquiera, porque ellos también serán diferentes en un momento determinado por sus caracteres, por sus posibilidades, por sus capacidades distintas, por lo que les pueda venir sobrevenido a lo largo de su existencia. Y no quiero una sociedad individualista, egoísta, insolidaria, ajena, ignorante. La ignorancia hace muchísimo daño, el desconocimiento del otro lo cosifica, lo etiqueta. Y eso lo he sabido siempre, siempre, antes de ser padre y después de ser padre más, siempre. Y obviamente yo quería además tener la máxima audiencia posible. Es que son tontos. Yo no voy a seducir también a la parte de la sociedad importantísima, hablabas de 800.000 personas actuales en Andalucía, que está dentro de la comunidad de personas con discapacidad. Pues claro que no, la voy a intentar atrapar, porque eso es lo que debe hacer un periodista, contar historias y que las historias lleguen al máximo de gente posible. ¿Ha compartido alguna etapa de su vida con una persona con discapacidad? Llámese amigos, posibles parejas, claro, familiares. He conocido y he sido amigo y he tenido familiares que han tenido distintas discapacidades. Bueno, podría... Una amiga mía y compañera ciega de Sevilla es una crack en los medios de comunicación, que es Nuria Alsaz. Nuria Alsaz, excelente. O sea, es que yo, y cada vez que hablo con ella, aparte de reírme mucho, que es lo importante, y bueno, y ha colaborado también en programas míos de radio. Bueno, yo digo ha colaborado, cuando ella sale era una reina en antena en ese momento y yo me opacaba. Y con COSENFESevilla en diciembre pasado estuvo de panelista, de conferencista en nuestra Semana de la Discapacidad y la Comunicación. Vamos a ver. En la Universidad de Sevilla. Claro, me he relacionado, he tenido y tengo amigos y familiares. Una anécdota rápida o historia dentro de su vida personal que pueda contar con alguna persona con discapacidad. No, Gonzalo Rivas, perdóname, que estuvo al frente también como secretario general, no sé si fue del CERMI o de la... También, por ejemplo, bueno, más personas, te puedo contar muchas. Pero una anécdota especial con ellas, con alguna de ellas. Bueno, la anécdota la has visto, está en vídeo, que se rían de cómo me caigo de una silla de ruedas y no me partí la cabeza de milagro. Que la vean porque está en YouTube, ¿no? Pues sí, la anécdota, ves, desde el Festival de Cine de Málaga, donde estuve trabajando muchos años, en un momento determinado fui el responsable de lo que llamábamos espacio solidario, que se hacía en la Plaza de la Merced, en el corazón del centro histórico de la ciudad de Málaga, ¿no? Entonces, el espacio solidario, pues implicaba, como tú sabes bien, pues poner algunos elementos de capacidades distintas, con COCENFE en Málaga y con otras asociaciones, que nos hacían para el público que se acercaba allí por la plaza, entender cómo vivía una persona con distintas discapacidades. Bueno, yo evidentemente, porque tengo un mínimo foco mediático, pues quise hacerlo con una de las sillas de ruedas, que era una silla de ruedas puñetera, de estas que solo tiene las dos grandes, tú sabes, que no tiene apoyo ninguno y tal, y como no sepa... El vídeo es muy gracioso, la verdad. Es gracioso, el vídeo no me partí la espalda de milagro. Pero bueno, es que eso genera conciencia. Claro, por eso cuando me levanté, y claro que me dolía la espalda, pero bueno, empecé a reírme tal y dejé un mensaje básico para que entendieran que si se ponen en la piel del otro, es fácil comprender los méritos del otro, porque es más fácil andar que ir en silla. ¿Qué evento o momento le ha marcado en su vida dentro del periodismo visibilizando a la discapacidad? No lo sé, me he enfrentado a historias humanas muy poderosas, muy poderosas. Y hombre, algunas... O sea, yo no sabía cómo entrevistar a un sordo ciego que era casi mudo y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Por ejemplo, ¿no? Claro. No en televisión, que lo puedes incluso mostrar. Pero en radio es más complejo. Es muy complejo y tú lo sabes. Como el tiempo es corto, usted lo sabe en los medios de comunicación. ¿Cómo ha defendido a las personas con discapacidad desde la posición que hoy ocupa
como presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía? Tratándolas igual que a los demás. Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son esas recomendaciones que le daría al mundo asociativo y federativo de la discapacidad para obtener más y mejores espacios de visibilidad e influencia en los medios de comunicación? Que no se refieran a los demás, que no exijan y seduzcan las dos cosas, ¿no? A los demás y, por supuesto, a los profesionales de la comunicación como personas diferentes. Que lleguen como personas iguales que tienen historias interesantes, justas y necesarias para que sean contadas. Momento de preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Un sueño por el cual seguir luchando hacia un mundo más inclusivo? Te hablaba de mis hijos. Te puedo decir que todos tenemos una cadena, que los que vengan, mucho más si son seres queridos, tengan un mundo que favorezca mucho mejor la vida en convivencia. ¿Una meta personal que tenga pendiente en su vida en favor del colectivo con discapacidad? Bueno, entre otras cosas, cumplir con mi obligación, por ejemplo, como persona premiada en ese entorno, ¿no? Eso es una meta que siempre está por cumplir mejor. ¿Un valor para rescatar en los medios de comunicación hacia el colectivo con discapacidad? Mayor presencia. ¿Y su mensaje breve, contundente para los medios de comunicación y profesionales del periodismo para que se conciencie sobre la inclusión? Todos echan perfume. Muchas gracias por su participación en Las Voces de la Inclusión, don José Francisco Domínguez del Postigo, invitado de nuestro episodio del podcast en el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Y bueno, a ti que nos escuchas, que estuviste pendiente en este tiempo con esta interesante, agradable conversación con nuestro colega periodista José Francisco Domínguez del Postigo. Recordamos, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Gracias por estar ahí. Te invitamos a comentar en nuestro canal de YouTube qué te ha parecido este episodio. Si te ha gustado, por favor, compártelo en tus contactos de redes sociales y difúndelo, porque merecemos estar en boca de todos, en Sevilla y su provincia. Soy Claudio Vergara, comunicador social, periodista, y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Esto fue Las Voces de la Inclusión. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.